Inspiras quiere decir, Señor, inspíranos. Este es el clamor, la premisa básica de la cual partimos, ¿no? Queremos decirle al Señor que sea Él inspirándonos. El de Inspiras tiene la visión de ver nuestra nación y de ver naciones redimidas y libres en base a la verdad que está en Jesucristo. Esto está en Juan 8:32. Y la misión que tenemos es realizar una búsqueda constante para poder fructificar, multiplicar y gobernar nuestra herencia, la herencia que Dios nos ha dado. Hemos iniciado este año con la serie Valores, una serie en la cual tratamos de responder preguntas tan básicas de la vida como estas de acá. ¿Cuál es el valor de las cosas? ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Cuál es el valor de la humanidad? Y el día de hoy nos vamos a preguntar cuál es el valor de la juventud. Bien, la primera sesión ha estado a cargo de Ricardo Landívar y él nos ha hablado del valor de la vida. Así que los invitamos a que puedan entrar a Facebook o a YouTube, al canal de YouTube, para que puedan ver esta grabación. La segunda sesión ha estado a cargo del doctor Andrés Condarco y él nos ha hablado acerca del valor del cuerpo. La semana pasada hemos estado junto a Dorcas Santezana, quien nos ha permitido reflexionar acerca del valor de una sexualidad sana. El día de hoy va a estar con nosotros Jimena Arce, una mujer apasionada por la juventud, que ella vive la juventud en realidad, y ella nos va a llevar a un tiempo y un espacio de reflexión acerca del valor de la juventud. A la siguiente semana vamos a estar con Daniel Coaquira, quien también nos va a llevar a un tiempo y un espacio de reflexión acerca de la familia. Bien, voy a empezar presentando a nuestra invitada de hoy. Su nombre completo es Claudia Jimena Arce Gareca. Tiene un currículum bastante amplio, pero bueno, simplemente he tomado estos elementos básicos de su currículum, ¿no? Jimena es la fundadora de Teens Life Project, que es un programa que trabaja en el desarrollo integral de los adolescentes, y en la actualidad ella obviamente está gestionando este proyecto dentro de una fundación. Es cofundadora y presidente del directorio de la Fundación Leche y Miel, de la cual entiendo que justamente Teens Life Project es uno de sus proyectos. Ella es o fue responsable de la red Inspira de Tarija, mentora de adolescentes y entrenadora de líderes juveniles desde hace 11 años atrás. Ella es ambientalista y cofundadora del movimiento ambiental Green Hearts Project. Es cofundadora de If I Can, You Can, Let's Beat a Bullet, que me hace acuerdo al Beat the TOEFL en mis tiempos de estudio. Jimena es abogada, ella se ha titulado de la Universidad de Tarija y es maestrante en evaluación del impacto ambiental y también está en estudios de la carrera de psicopedagogía. Bien, esto es Inspiras, así que querida Jimena, muchas gracias por estar con nosotros y tienes el micrófono todo es tuyo. Gracias, Franz. Bueno, una aclaración, Teens Life Project es aparte de la Fundación Leche y Miel, ya son dos proyectos diferentes. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir de algo, como bien decías, me apasiona mucho y es el tema de la juventud, de la adolescencia, ¿no? Esta noche vamos a conversar un poco sobre el valor de la juventud y yo he querido poner un eslogan que estamos manejando mucho con el trabajo con adolescentes, que es del cristal al titanio. ¿Por qué? Porque la generación Z, mal llamada tal vez generación de cristal, ya puede convertirse en titanio. Y justamente en esta noche vamos a hablar de cómo, ¿no? Rubén Darío, un poeta e impulsor del modernismo, decía: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver.
Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y justamente la juventud es eso, ¿no? La juventud es un cúmulo de emociones, un sube y baja de emociones, dependemos mucho de... Recording in progress. Nosotros nos sentimos y cómo nos hacen sentir los demás, y pocas veces estamos conscientes de que es solo un periodo de tiempo y que luego va a pasar. Así que con esta frase introductoria vamos a empezar. Y vamos a empezar con una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué inquieta al... Perdón, te voy a cortar, querida Jimena. Si Sí. me permites, vamos a invitar a Daniel Rivera para que haga una oración y para que tú puedas Ya. responder. Te pido mil disculpas. Daniel Rivera, no sé si estás ahí, por favor. No sé si nos puedes guiar en una oración. Sí, hermano, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y también a todos los presentes. Entonces, oramos, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, esta oportunidad que tenemos, personas preparadas, enseñadas también a través de tu palabra, de su formación académica, que quieren bendecir a cada uno de los participantes, y así nosotros también podemos llevar esta verdad en los lugares donde nos encontramos, con quienes trabajamos. Gracias, Señor, te damos por este tema que se va a desarrollar el día de hoy y que se sigue desarrollando con el propósito de bendecir, comprender, entender también a la juventud y el gran valor que tiene para las nuevas generaciones. Te agradecemos, Señor. Guía, da palabra, sabiduría, Señor, a quienes van a participar disertando este tema. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno. Adelante. Gracias. Una de las preguntas que quizás más incertidumbre causa a los padres de familia, a los educadores, es justamente esto, ¿no? ¿Qué inquieta a los jóvenes? Pero si nosotros recordáramos nuestra adolescencia, nuestra juventud, podríamos quizás empezar a tener momentos en nuestra mente de qué era lo que nos agobiaba, ¿no? Y porque ya se conoce bastante de la adolescencia y la juventud en un estudio psicológico, las neurociencias, sociológico, podemos ver que lo que les inquieta a los jóvenes son muchas cosas, pero las dos principales inquietudes que ellos tienen es la búsqueda de su identidad y de su independencia de sus padres. Y este es el factor de muchos desencadenantes dentro de la familia, como la rebeldía, las situaciones complejas entre padres e hijos, porque el hijo busca la independencia y el padre busca que él siga haciendo las cosas a la manera del padre, ¿no? Y la identidad, el hijo busca diferenciarse de sus padres, busca diferenciarse de su familia para descubrir quién es. Y esto es totalmente sano porque eso es lo que lo va a llevar a convertirse en un adulto. ¿Cuándo comienza la juventud? Los niños, o cuando fuimos niños y empezamos a vivir la preadolescencia, ya empezamos a notar los primeros cambios físicos y por ende los cambios emocionales e intelectuales. Ya no pensábamos de la misma forma que hace unos años atrás, entrando a la preadolescencia. Sentimos cosas nuevas, incluso empezamos a sentir gusto por los chicos o las chicas del sexo opuesto, porque ya no los vemos como guácala y los niños guácala, las niñas guácala, ¿no? Sino que vemos algo que en nuestro cuerpo haya natural, la atracción por el sexo opuesto, ¿no? Y estos cambios físicos conllevan una serie de incertidumbres para los niños, ¿no? Ya no se sienten niños, pero tampoco se saben grandes. Entonces surgen inseguridades, surgen situaciones muy complicadas como el acné, y cada vez que se miran al espejo, sienten una inseguridad grande, o hay chicos que crecen, sus brazos crecen más rápido que las piernas, o tienen la sensación que sus manos están creciendo más rápido, y surgen inseguridades. Y en medio de estas inseguridades, surgen estas dos grandes preguntas que hacen referencia a las dos inquietudes que mencionaba hace un momento. ¿Quién soy y qué haré? Ya son dos preguntas
que muchas veces nos acompañan más allá de la juventud. Hay personas que en sus 50, 60 años no han logrado responder estas preguntas como quisieran haberlas respondido, ¿no? Entonces, acá vamos a empezar a plantearnos una serie de preguntas, ¿ya? Continuando dentro de esta misma pregunta, ya vamos a ver que con la llegada de la adolescencia, aproximadamente a los 11 años, empiezan a marcarse las etapas en nuestras vidas. Ya no son niños, no son grandes, como decía en un momento, pero esos cambios físicos y esos cambios emocionales los ponen en el limbo entre el niño y el grande, ¿no? Y así van a estar por lo menos 11, 12 años. Ahora, cada chico es un mundo, ¿no? Entonces, entender todo esto para llegar a comprender el valor de la juventud es muy necesario entender que es una etapa de transición, ya donde van a ponerse de cabeza sus emociones, sus pensamientos, y muchos van a poner de cabeza a sus papás. Y los padres tienen que ser realmente muy, no es que no amen a sus hijos, pero saber expresar el amor al adolescente. Quizás ya no como al niño, como lo solían hacer. Ya los chicos no van a querer recibir besitos de su papá o de su mamá, menos en público, ¿no? Aunque en el fondo sí quieren. Luego, entre los 13 y 15 años es cuando muchas veces se ponen peor, ¿ya? En este momento sus hormonas están totalmente disparadas, viven a 1000 por hora, son un torbellino de emociones y tienen mucha ansiedad por crecer. Hay chicos y chicas que se desesperan porque crecen lento, y hay chicos que se desesperan porque se han desarrollado muy rápido. En general, quieren crecer. Les da ansiedad, les da un poco de miedo, pero quieren crecer. Y luego llegan los 16, los 17 años, se enfrentan ya a decisiones importantes. No vamos a entrar mucho al tema emocional, lo que sienten, pero sí vamos a ver las decisiones que tienen que tomar. Por ejemplo, tienen que ir pensando qué van a estudiar. Y tienen la presión familiar además, ¿no? Y yo le decía hace un momento a Franz, hay personas que han llegado a los 40 años y todavía no saben qué quieren hacer con sus vidas, ¿ya? Pero a veces ponemos mucha carga, mucha presión en chicos de 16 y 17 años de qué vas a hacer, ya sabes qué vas a estudiar, ¿ya? Y claro, también desde la neurociencia se sabe que el cerebro termina de desarrollarse entre los 21 y 22 años. Y justo es la parte de la corteza prefrontal donde están las funciones ejecutivas, que es lo que trae la madurez o el sentido común. Entonces, a los 16 y 17 años, el cerebro todavía no ha terminado de desarrollarse. ¿Ya? Frances E. Jensen, que es una neuróloga que ha escrito El cerebro adolescente, ella como madre también cuenta su experiencia con sus hijos adolescentes, ¿no? Como ella les explicaba que su cerebro se estaba formando y por eso muchas cosas ellos no veían como lo veían cuando eran niños, ni lo van a ver como cuando tengan 25 años. Y ella decía que sus hijos muy vivos la querían manipular. ¿Por qué no has hecho esto? Decía ella, ¿no? Porque el cerebro no me ha dejado, no me ha recordado qué tenía que hacer. Entonces los chicos son muy vivos para jugar con la información que tienen y eso es parte de un cerebro creativo porque aunque su cerebro no se ha terminado de formar, están aprendiendo, están haciendo conexiones sinápticas, es decir, están guardando información muy importante y desechando otra que ya no la van a necesitar. Pero necesitan de sus padres. Es en esta etapa que más necesitan de sus padres, porque son los padres los que van a hacer de funciones ejecutivas, ¿no? Luego a los 18 años ya están más enfocados y empiezan a la universidad o alguna formación vocacional técnica, ¿ya? Y empiezan ya a enfocarse en el futuro. Y todo esto va ocurriendo en el inicio de la juventud, ¿ya? Si se dan cuenta, hemos ido de los 11 a los 18 años, muy a grosso modo, para comprender que la juventud empieza de una forma transitoria y ocurren varios hitos de crecimiento durante ese tiempo. Y aquí viene una pregunta interesante, es, ¿serán
o son diferentes los jóvenes del siglo XXI a los jóvenes de épocas pasadas? ¿Será que son parecidos? ¿Y en qué se parecerán o en qué serán diferentes? Si vemos un poquito la historia de la humanidad, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, los chicos, los niños y los adolescentes como tales no eran reconocidos, eran considerados pequeños adultos, ¿no? En cuerpos pequeños. Y por eso es que trabajaban ya en las fábricas y eran mano de obra barata. Después de la Segunda Guerra Mundial, como que se empieza a reconocer recién los derechos de la niñez, de la adolescencia, y empiezan los chicos a ir a la escuela y empiezan a tener una visión diferente a la que tuvieron los jóvenes, los adolescentes ya de siglos pasados. Si hacemos un poquito de memoria sobre la historia de la humanidad, vamos a ver que antes del siglo XX, del siglo XIX, XVIII y así sucesivamente hacia atrás, mejor dicho, ya vamos a ver que el hijo del carpintero iba a ser carpintero, el hijo del zapatero iba a ser zapatero, el hijo del granjero continuaba con el oficio del padre, el hijo del señor feudal era el siguiente señor feudal. Entonces, la identidad es una de las inquietudes de los jóvenes, ya no era encontrar su identidad, porque la identidad venía de la mano del oficio del padre, ¿no? De la familia. Ya, y la independencia la lograban cuando se casaban, cuando el varón salía de su casa y se casaba y la mujer ni hablar. Ya, entonces, cuando estaban casados, se iban a vivir a su casita, una nueva granja o un nuevo espacio, y ahí empezaba la independencia del adulto. Se casaban, por ende, entre los 16, 20 años, ¿no? Entonces, cambió mucho desde el siglo XX. Y los jóvenes del año 1940 y los del siglo XXI, la generación Z, incluso los millennials, tienen mucho en común. Y uno puede decir que la música era diferente, la moda era diferente, todo era diferente. Sí, pero hay algo en común que es muy, muy característico también en esta época. La tecnología empezó a tener mayor presencia y avanzar con mucha rapidez. En los 40, ya los teléfonos, el fax y otras cosas más que se dieron en esa época, y a partir del siglo XX, el Internet. Y el Internet marca un hito histórico importante. Se dice que los jóvenes, que los nativos digitales, nos van a considerar a los que nacimos antes de la era digital como un nuevo oscurantismo antes del Internet, ¿no? Entonces ellos no conciben su vida sin el Internet, pero ahora viene un cambio más en el siglo XXI, que es la inteligencia artificial. El Internet transformó el siglo XX y el siglo XXI va a ser transformado por la inteligencia artificial. No vamos a profundizar en esto porque no es este el tema principal, pero hubieron similitudes entre estos dos grupos de jóvenes de los años 40 y del siglo XXI. Cambios rápidos, cambios muy rápidos que generaron en lo siguiente: la búsqueda de la identidad y la independencia que no ocurría en siglos pasados, gracias a que hubo un reconocimiento de los derechos de la niñez, de la adolescencia. ¿Ya? Ahora, partiendo desde 1940 hasta ahora, podemos entender que los jóvenes buscan expresar esa identidad y esa independencia a través de la música, el baile, la moda, las tendencias, el lenguaje y las relaciones. Y así es como nacen las culturas juveniles o las famosas tribus urbanas: emos, punk, rockeros, reggaetoneros, rastafaris, y así podemos ir hacia atrás, los hippies, los legendarios hippies y sus enemigos, los punk, ¿no? Entonces, siempre buscando expresar que son diferentes, que tienen su identidad y que además son independientes de sus padres. Y eso nos va a llevar a una pregunta muy importante. ¿Quién o qué define la identidad del joven? ¿Quién o qué definió nuestra identidad cuando éramos jóvenes?
Es importante saber que desde la ciencia nacemos con una identidad, hombre, mujer. Ya lo que ocurre después es otra cosa, ¿no? Y no tiene que ver mucho con lo científico. Y esta identidad diseñada o prediseñada con la que venimos, además viene con una carga genética. Por eso es que nos parecemos a nuestros papás, o a nuestras mamás, o a nuestros abuelitos, o a nuestros tíos. Y esta carga genética también determina nuestro temperamento y también define nuestra identidad, el carácter. Y hay una diferencia entre el temperamento y el carácter. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿quién o qué define nuestra identidad? Esta imagen me gustó mucho, la de Hulk, ¿ya? Porque es la misma persona, ¿no? El doctor, el científico, ¿ya? Y el monstruo, más o menos, que todo lo destruye, que puede matar, que puede ser muy violento, ¿no? Entonces, el temperamento viene a ser similar a Hulk, porque es algo que está ahí, que se puede desorganizar, y el carácter es el científico, el intelectual, el que controla, el que regula ese carácter, ese temperamento, mejor dicho. Y aquí llegamos al punto neurálgico, ¿no? Con todo lo dicho, ¿cuál será el valor de la juventud? ¿Y estará vinculado al poder de decidir? Sí. ¿Ya? El valor de la juventud está basado en muchos pilares, pero hay un factor muy determinante, que es que cuando ya se es joven, se empieza a decidir. De hecho, desde la adolescencia, los chicos empiezan a decidir qué van a vestirse, cómo se van a vestir, y aquí entra en juego los amigos y los padres. Los amigos influyen en la decisión inmediata, ya en qué me voy a vestir, qué música me va a gustar, ya hasta será que voy a fumar, ya los amigos. Y los padres influyen en las decisiones a largo plazo. Recordemos, padres hacen de funciones ejecutivas de un cerebro que se está formando. Entonces, los chicos necesitan a sus padres y probablemente no lo hacen ver porque es un tema de orgullo, de búsqueda de identidad separada de los padres, ya, pero saben que para tomar decisiones como qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar, van a ir a sus padres porque además dependen de sus padres, ya. Entonces el joven está expuesto a tomar decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Un joven le va a dar valor a su juventud conforme va decidiendo. Entonces, esas decisiones le dan la posibilidad de elegir. Y la elección es algo que es muy propio de nosotros. Nos gusta elegir. Pero hay jóvenes y hay jóvenes. Hay jóvenes muy jóvenes que dependen todavía de sus padres y hay jóvenes, ya casi jóvenes adultos, que ya son independientes. Y esa elección ya tiene consecuencias y nosotros tenemos que ser un referente para los jóvenes para que ellos entiendan que esa elección va a derivar en consecuencias y van a tener que asumir la consecuencia de sus elecciones. Y si se equivocan, van a tener que aprender a restituir. Estas dos últimas palabras están muy olvidadas y están desvalorizadas, porque ¿cuál es el tema? Que si una persona se equivoca, que pague, ¿no? Que le salpique, ¿ya? Entonces, pero no hemos hablado de restituir el error y menos de restaurar. Entonces, se supone que el valor de la juventud se centra en el poder de decisión que ya tienen los jóvenes para dar forma a su vida con un carácter, con ese carácter que ellos han ido formando, ya que si tú eres joven, tienes que estar consciente que tus decisiones le están dando forma a tu vida y a tu futuro. Y esta elección, y voy a poner un ejemplo muy complicado, pero por ejemplo, si tienes novia o novio, ya, y decides tener relaciones sexuales, o peor todavía, si por ahí te entró la locura de experimentar,
de una forma free, como dicen los jóvenes, acordémonos que ellos se expresan en el lenguaje también, ya. El embarazo es el menor de los problemas o la menor consecuencia. Hay consecuencias como las enfermedades de transmisión sexual, hay consecuencias como una desvalorización de la autoestima que van a tener que asumir todo eso. Y en el caso de causar un daño, restituir el daño, dependiendo de la consecuencia y del daño. Y posteriormente restaurar la relación, sean de amigos, con los padres, de hermanos. ¿Qué pasa si eliges mal una profesión? Puede pasar. Llega al punto que cuando estás terminando tu carrera, que es justo cuando tu cerebro se está terminando de formar, y eso hablábamos también con Franz, ya viene la duda y el cambio de las carreras, ¿no? Entonces, elegiste, te equivocaste, pero esa equivocación tiene un valor muy grande porque puede ser un maestro. Este error puede ser un maestro si tú lo asumes y restituyes. ¿Cómo puedes restituir un error? Bueno, el perdón es una forma de empezar la restitución y de ahí compensar si está en tus manos y luego restaurar. Y eso, estas 4 palabras ya le dan sentido a las decisiones. Pero normalmente, ¿qué está pasando con la juventud actualmente? Se están quedando en la primera, eligen, pero no asumen, y si se equivocan, no restituyen y menos restauran. Solo están enfocados en elegir. Es una generación que demanda derechos, pero no asume responsabilidades. Y están perdiendo el principal valor que tiene la juventud, que es el de empezar a elegir, el diseñar tu proyecto de vida, el cuidarte y cuidar de los demás, el cuidar del medio ambiente, el cuidar de tu entorno. Y creo que vamos a salir del cristal y vamos a pasar al titanio a medida que esta generación aprenda no solo a elegir, sino a asumir las consecuencias de su elección, a restituir cuando se equivoca y a restaurar cuando algo se daña. Eso creo que resume todo lo que es el valor de la juventud enfocado en el poder de decidir. Es justo cuando somos jóvenes que aprendemos a elegir. Y si hay padres que están escuchando esto, es importante permitir que cuando los chicos son adolescentes se equivoquen en decisiones muy básicas, ¿no? Para que luego aprendan que cada decisión tiene una consecuencia y cuando vengan elecciones mucho más complejas en la vida, puedan sopesar por la sabiduría de las pequeñas equivocaciones sus opciones, ¿no? Entonces, el problema de una generación de cristal es que hay padres que quieren solucionar todo por los hijos. Entonces, no se trabaja en el carácter y se deja el temperamento suelto. Me gustaría que si hay comentarios o complementar esta presentación, me gustaría poder escucharme. Bien, muchas gracias, Jimena. Vamos a invitar a los participantes, por favor, si alguien quiere participar a través de haciendo una pregunta o hacer algún comentario, por favor, levante la mano y con mucho gusto le vamos a ceder el espacio. Muy bien, gracias. Tenemos a Daniel y tenemos a Rosana también. Ok, primero las damas. Rosana, ¿quieres hacer un comentario? Y luego Daniel, por favor. Sí, yo me hacía una pregunta. Bueno, buenas noches. Primero que nada, qué hermosa presentación, qué hermosa sesión. De verdad, muchas gracias. En este punto de justo la placa que está aquí colocada, que habla del valor de la juventud y el poder de la decisión, elegir, asumir, restituir, restaurar, y en donde comentabas que lamentablemente
los jóvenes de hoy se quedan en la primera etapa, que es esto de elegir, no asumen, no restituyen y no restauran. Se me venía a mi mente, se venía la situación de un joven en el que estamos comprometidos para trabajar con él, el Evangelio. Él es hijo de un familiar nuestro que por una injusticia o así se ha presentado la situación, quedó preso de una denuncia de una exnovia. La exnovia lo denuncia a él por violación. 2 años atrás sucedió supuestamente esta violación, lo cual los 2 años y medio que siguió, la chica le estuvo pidiendo a él volver. Él no accede a volver, entonces le planta la denuncia de violación y bueno, hoy con la ley donde el feminismo es bien escuchado, la mujer queda como víctima, el varón queda como el culpable, verdaderamente el chico queda preso. Dentro del contexto carcelario, él conoce al Señor por un ministerio fuerte que hay ahí en la cárcel y él empieza a asistir, creo que tienen 3 veces en la semana reunión y bueno, trabajan la palabra, cantan juntos, bueno, y él ahí empieza a asistir, pasa 90 días en la cárcel y luego en enero los padres logran, mediante abogado, que le den la prisión domiciliaria. Cuando sale, este chico tiene 19 años, cuando sale él siente haber perdido la vida, ¿no? Él siente haber perdido sus sueños, su futuro, él siente no poder restaurarse en este punto, en esta situación, y no entiende por qué le sucedió, ¿no? Gran parte de lo que trabajamos con él es el tema del Evangelio en él, ¿no? De la nueva vida en Cristo y de que si el Señor permitió ese camino para que él lo conociera, bueno, ese fue el camino, o sea, quizás otro modo no habría, ¿no? Pero en esto de elegir, asumir, restituir, restaurar, yo quisiera escucharte en este caso. No sé cómo fue, porque la sensación que yo tuve es cómo se le enseñaría a él a asumir responsabilidad en lo que pasó, cómo se le ayudaría a restituir, porque lo que él siente es esto, ¿no? El haber perdido totalmente como el enfoque, es más, el temor tremendo que lo gobierna muchas veces es, no quiero volver ahí adentro, o sea, yo no quiero volver ahí más. Y siente la sensación que su vida quedó presa en las manos de un juicio que no lo escuchan a él, no escuchan si es verdad o no lo que pasó, o sea, es como que en verdad él no tiene ni voz ni voto. Entonces, bueno, no sé si me pudieras ayudar a apoyar en esto o quizás, perdón si es una pregunta descolocada, perdón. No, todo lo contrario, porque hemos hablado de que se tiene que hacer cargo de sus errores, pero ¿y qué de los errores de los otros que uno tiene que asumir? Mira, bueno, él está viviendo una injusticia, una situación de injusticia que además donde el sistema judicial que debería ser imparcial en el siglo XXI está inclinado hacia las mujeres, ¿no? Entonces, la sensación de injusticia es doble porque supuestamente hubo un vínculo, hubo una emoción, un sentimiento con esta chica y esta chica lo está hundiendo con una mentira en algo que no es culpable él. Y la segunda sensación de injusticia es que los que deberían administrar justicia están siendo igual de injustos que la chica, ¿no? Entonces, ahora, aquí yo creo que tenemos que aprender mucho del maestro de maestros, ¿no? De Cristo. Ya él fue condenado injustamente en un juicio corrupto, ya, donde no se cumplieron con las normas. ¿Ya? Y él mismo, él asumió lo que no fue su elección, ¿no? Y además restituyó y restauró, ¿no? Ahora, el otro día una amiga me contaba que Toby Mac hizo una publicación donde decía algo así, aquello de donde fuiste rescatado, ese dolor que trajo un proceso en tu vida es tu ministerio, ¿no? Tal vez él mismo tenga que pasar por un proceso de elegir confiar en la justicia de Dios, aunque en este mundo esté viviendo una injusticia, y asumir lo que Dios tiene para él, y eso le va a traer la restitución y la restauración, ¿no? Ahora,
Dios mismo puede hacerle justicia. No entendemos los procesos muchas veces. De hecho, creo que ningún proceso es entendible hasta que ha pasado y recién podemos pensar, no. Entonces, en este proceso que él está viviendo, él va a tener que asumir algo que no hizo como lo hizo Jesucristo. Pero ahí mismo puede que empiece el camino de su sanidad y donde él pueda ayudar más adelante a otras personas que están viviendo situaciones similares, ¿no? No sé si ayuda un poco lo que acabo de decir. Sí, me aclaró esto de plantearle a él el de asumir algo como si lo hubiese hecho, o sea, de asumir como todo lo que vengan, como ya no excusarse en una idea de víctima, sino decir, ok, o sea, ¿cómo se sale de esta aquí? Asumiendo como si esto fuera. No sé, no sé, eso fue lo que... Quizás no tanto como si esto fuera como decir yo lo hice, sino quizás el asumir, no pasó, no soy culpable, pero no me voy a victimizar. Hay un ejemplo, tal vez ayuda a clarificar en un sentido diferente, ¿ya? Hay dos términos con los que nosotros trabajamos con los adolescentes de Teens Life Project, es conciencia social y luego responsabilidad social. Resulta que primero tomas conciencia de los problemas de tu comunidad, que no los has causado tú, por ejemplo, el daño ambiental. Tú no has causado el cambio climático que hay ahorita, ¿ya? Pero tomas conciencia de que hay un problema, ¿ya? Y luego te haces responsable y de ahí viene la responsabilidad social, sea empresarial, colectiva, individual. Vamos a hablar del individual. Ya probablemente yo no he incendiado los bosques, yo no he contaminado los ríos, pero mi conciencia social, el asumir, ya, hace que yo sea responsable y yo voy a plantar árboles, un árbol cada año, por decir algo, o voy a ocuparme de cuidar estos árboles que alguien plantó, que el municipio, que no sé, haya plantado para que crezcan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no elegimos destruir el planeta, pero vamos a asumir que ya está destruido o está destruyéndose y vamos a tratar de restituir en lo posible y restaurar. Ahora, ¿yo qué le diría a este joven? ¿Ya? Elegiste tener una relación con ella, luego decidiste que no iba a continuar la relación. Se complicó todo porque realmente la relación no fue sana. Ya lo que te toca asumir es que tú no eres culpable de lo que ellos te acusan, pero vas a tener que asumir que estás siendo víctima de una injusticia, pero que no te vas a victimizar, sino que vas a restituirte a ti mismo, vas a restituir tu vida y vas a restaurar lo que te queda, porque la verdad tarde o temprano sale a la luz, ¿no? Bien, muchas gracias, querida Jimena. Gracias, Rosana, por la pregunta y bueno, por también presentar este caso, que es un caso de la vida real. Vamos a ceder el micrófono a Daniel, por favor, Daniel Rivera. Sí, buenas noches. Tal vez un poco distinto, pero la pregunta que tenía, la que me antecedió, sí, realmente es muy, muy importante, porque también, al menos este año, hemos aceptado el desafío de hacer el pastorado con preadolescentes, un grupo de 32 de aquellos niños. Y de hecho, la temática es tan importante y fundamental, porque hay etapas de formación las que van a ser muchas veces determinantes para evitar errores o al final también determinantes para superar errores. Disculpen, me estaba moviendo un poquito porque noté que mi batería está como que exigiendo un poco de corriente, pero sin embargo nada más un pequeño aporte si me permiten y pues yo trabajo en las comunidades menonitas y es sí muy importante esas etapas que ha mencionado la hermana que ha disertado, en el que se repite elegir, asumir, restituir, restaurar, que se repite en todas nuestras etapas de nuestras vidas en realidad, todos estos términos que debemos aprenderlo desde pequeños hacia adelante, pero
en un punto yo me quedé como que pensando, porque al trabajar en el contexto de la cultura menonita, se les educa en función a su cultura. Entonces, puedo ver y puedo aprender de que tanto hace el efecto las determinaciones culturales de la familia, hasta dónde permitimos a nuestros hijos desde pequeños para alcanzar esta formación de que nuestros hijos puedan tener buenas elecciones y también puedan saber asumir entre sus elecciones que van a tomar hacia adelante. Entonces considero, por ejemplo, decía de que en años anteriores a siglo XIX, vamos a pensar muchas veces de las familias o los jóvenes se casaban a los 16, 18 años, no pasaban muchas veces los 21, eran características de la cultura en su tiempo. Claro, y de hecho en estos tiempos, ahora ya al final, las culturas más avanzadas europeas que no quieren ni casarse ni a los 40 años, no solo porque permanecen en las familias, sino que en este siglo hay mucho desafío y mucho temor ahora en la nueva generación de asumir responsabilidades. Y hay una vida más individual donde cada quien vela por sí mismo y alcanzar sus sueños y sus metas, pero bueno, se toman decisiones de vivir muchas veces vidas desordenadas. Entonces yo quiero nada más un pequeño aporte en todo ese contexto, que aprendo bastante de la cultura menonita, si bien tiene muchas falencias, muchas dificultades y muchas necesidades de aprendizaje, voy a pensar académicamente, pero como cultura en la educación y formación de sus hijos para mí es sorprendente. Porque los jóvenes eligen, asumen, se responsabilizan desde los 15 años adelante. Incluso desde los 8 años ya aprenden su responsabilidad de la decisión que toman. Y los papás les dejan seguir adelante en esa perspectiva. Y puedo ver jóvenes que sí han tomado decisiones incorrectas, pero cuando vienen a los pies de Cristo se hace un trabajo de restauración para que ellos puedan reconocer de que las decisiones que se tomen siempre van a tener consecuencias, a menos que la gracia de Dios cubra el error que haya cometido alguno de ellos. Entonces, gracias por la disertación. Me quedo con estos 4 conceptos que están en esta pantalla, de que realmente es un trabajo arduo de cada familia, porque es un contexto, un núcleo, una cultura pequeña dentro de nuestro hogar, en la que realmente los papás somos los primeros y directos responsables que debemos asumir incluso en algún momento las elecciones de nuestros hijos. Agradezco por la disertación, también la hermana que me ha antecedido, de plantear esta problemática. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con estos casos y otros que hay parecidos, donde se pone muchas veces difícil a un preadolescente, adolescente o un joven adolescente en este caso, asumir las responsabilidades en las cuales ha decidido y ha elegido hacerlas, ¿verdad? Agradezco una vez más, pero creo y estoy convencido que la cultura familiar es un elemento determinante. Cómo estamos formados como familia. Gracias. Sí, para complementar este aporte, ¿no? Y ampliar un poquito, ya que se tomó este parámetro, la familia es fundamental para ejercitar estos 4 pasos, por decir algo, ¿no? El detalle es que haces una comparación muy interesante entre una cultura menonita que trata de preservar justamente esas raíces culturales, conservarlas, que traen hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y por eso se apartan un poco de la modernidad, ¿no? Sin embargo, con la llegada del Internet, ya los chicos han quedado expuestos, vamos a hablar del general de la cultura, han quedado expuestos a lo bueno y a lo malo de las culturas en el mundo, yéndose hacia la globalización, ¿no? Entonces, Dante Gebel hace una mención que es muy fuerte, pero que es real, ¿ya? Les dice a los padres, los chicos ya han visto, ya han escuchado cosas que ni en la más oscura noche de tu adolescencia te has imaginado ver, ¿no? Entonces,
han sido expuestos, ¿ya? Y el puerto seguro es lo que tú decías, la familia, ¿no? Tiene que ser la familia. Si queremos ver jóvenes realmente fortalecidos en sus valores, en su identidad. Y hay un versículo bíblico con el que termina el Antiguo Testamento, que es Malaquías 4:6, y dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y en Lucas 1:17 lo reafirma, refiriéndose a Juan el Bautista, que Juan iba a preparar el camino para Cristo, ¿no? Y que él iba a hacer que los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a su camino, ya para preparar una generación bien dispuesta para la venida de Cristo, ¿no? O sea, como que la iglesia hace el papel de Juan el Bautista, nosotros. Y en realidad, si los padres están desconectados de los hijos van a continuar desconectados de los padres. Y en el orden que están escritos estos versículos, hace referencia a que es el padre el que tiene que volverse al hijo. ¿Ya? Y aún los rebeldes, como dice en Lucas, se van a volver. Pero siempre son los padres los protectores por excelencia, los educadores por excelencia, porque son los que han sido delegados por Dios, ¿no? Para cerrar esta parte, ¿no? Cuando uno lee Josué y ve a Josué y toda esa generación de conquistadores, ellos conquistaron más de 30 reyes, creo que 31 reyes venció Josué, ¿no? Hasta su vejez. Ya, y ellos conquistaron la tierra prometida, repartieron la tierra, pero se olvidaron de un mandato que Dios les había dado, que era hablar de lo que Jehová hizo por los israelitas desde que salieron de Egipto. Y la siguiente generación se olvidó y empezó a tener problemas de idolatría. Y ahí vemos a los jueces. Ya, entonces es que acá se estaban tan ocupados conquistando logros. A veces los papás están ocupados conquistando el pan de cada día, conquistando logros profesionales, avanzando en sus cosas, pero se han olvidado de sus hijos y no de alimentarlos, no de amarlos. El punto es que el padre que no habla de Dios a sus hijos cuando son chiquititos, cuando lleguen a la adolescencia, que es el inicio de la juventud y empieza el razonamiento, los chicos empiezan a cuestionar. Y lo primero que cuestionan es la fe de los padres. Y el padre que sea sabio va a utilizar este cuestionamiento justamente para enseñarle a elegir. Mira, hijo, en el mundo vas a encontrar estas opciones y en Dios vas a encontrar estas. Y asumir las consecuencias de lo que elija, ¿no? Entonces, y si se equivoca, tenemos que ser misericordiosos, si no, Dios es misericordioso con nosotros. Si nosotros tenemos que ser misericordiosos con los jóvenes, porque en esa misericordia, Rosana, en la misericordia que se tenga con este joven va a tener misericordia con esta chica que está siendo tan injusta, ¿no? Y la misericordia trae el perdón y el perdón trae la restitución y la restitución, la restauración. Entonces, pero todo empieza en casa, como decía Daniel, ¿no? Y si no hay casa, porque nos va a tocar tener jóvenes que realmente no tienen una casa físicamente o viven una orfandad emocional, somos los hijos de Dios, los llamados a ser los brazos de Dios, ¿no? Los que contengan. Bien, gracias Jimena, gracias Daniel. Bien, si alguien más quiere participar, por favor, vamos a, con mucho gusto, cederles el tiempo, el micrófono. Y si no, hacemos otras preguntas. Tenemos acá varias preguntas. Bien, a ver quién levanta la mano o quién puede activar directamente su micrófono y con mucho gusto Jimena va a atenderlos.
Están un poquito tímidos. Bien, bueno, yo te hago algunas preguntitas, quería. Sí, Ya, por perdón. favor. Carmen creo que quería activar su micrófono. Adelante, Carmen o Carminia. Yo, Carmen, Carminia, Jimenita, adelante. buenas noches. Un gusto ¿Qué de tal? saludarte tanto tiempo. Sí, Yo soy doctora Carminia Carmen. ¿cómo estás? De Tarija. Realmente un gusto verte, Jimena, y escucharte. Bueno, no he podido entrar, he tenido un atravesamiento en el camino y he llegado recién, pero realmente me imagino que todo lo que tú has podido expresar realmente es tu vivencia y tu experiencia como joven. Yo te he conocido antes y una luchadora, una joven muy luchadora. Realmente cuando la gracia de Dios se manifiesta, ¿no? En la vida de las personas, pues así, adelante. Yo quiero hacerte una pregunta. Mira, tú sabes que hay una brecha generacional tan grande ahora en el sentido no solamente de creencia, de percepción de todo lo que nos rodea, ¿no? Y como joven, ¿tú qué sientes que les está haciendo falta, digamos, a los jóvenes de parte, no solamente de los padres, porque, bueno, a veces los padres, porque hemos vivido en otro modelo, somos de la generación sándwich, hemos atravesado un proceso de cambio, de adaptación también a toda esta nueva forma de percibir de los jóvenes? ¿Qué crees que es lo más importante para contener, digamos, a los jóvenes? Digamos, nosotros a veces nos encontramos con personas jóvenes, ¿no? Uno siempre trata de bajar su nivel y ponerse a su nivel, pero ¿qué consideras tú que sería lo más importante? ¿Aceptar en primera instancia sus nuevas percepciones? Bueno, es un hecho que tenemos que respetar su manera de pensar, ¿no? Pero o sea, este tiempo es tan difícil, ¿no? ¿Y qué pensarías tú? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué ellos están esperando? ¿Qué esperan los jóvenes de los adultos, de los grandes, ya? Bueno, es una pregunta amplia, vamos a tratar de comprimirla. Ya necesitan tantas cosas los jóvenes, pero hay dos cosas que necesitan desesperadamente, aunque ellos digan que no: amor y límites, ¿no? Justamente esta generación sándwich que usted dice es la generación del miedo, le llaman. Son los que crecieron con miedo a sus padres y ahora le tienen miedo a sus hijos, ¿no? Entonces, los padres solían ser muy rígidos, los abuelos de los chicos, por decir algo, y los padres de estos chicos dicen, no voy a ser como mi papá, entonces voy a ser mucho más permisivo. Estoy hablando generacionalmente, ¿ya? Y generalizando mucho. Entonces empiezan a ser tolerantes y a permitir que hagan lo que quizás nosotros o no dejaron hacer a los padres. Entonces, no es que no amen a sus hijos, ya los padres aman por lo general con locura a sus hijos, ¿no? Hay grandes excepciones también, pero vamos a hablar de los padres que amamos y que muchas veces nos equivocamos en el camino. Ya, los chicos necesitan amor y límites, y necesitan que ese amor sea expresado ya de acuerdo a sus necesidades emocionales. Hay chicos que necesitan que se los abrace, hay otros que solo necesitan que se los afirme, hay otros que si puedes hacer algo por ellos, hazlo. Cada padre va a aprender a conocer a su hijo desde que es un niño. Y aunque en la adolescencia parece que cambia, la esencia de ese hijo sigue siendo la misma, el temperamento, ¿ya? Los límites con amor, ¿ya? Por ejemplo, es cierto, tu padre, tu madre te tienen que apoyar y ese apoyo, o uno como padre, como madre, tiene que apoyar, pero apoyar no significa estar de acuerdo siempre con sus elecciones. Y ahí es donde tenemos que dejar que asuman las consecuencias de sus elecciones. Pero a veces nuestro instinto protector de padres va a ser que les tratemos de evitar el sufrimiento.
Entonces, esas elecciones chiquititas, que se equivoquen en lo chiquitito, como decía Daniel, a los 8 años ya tienen responsabilidades los menonitas, significa que si no cumplen con su responsabilidad hay una sanción, ¿no? Entonces, enseñarles que en la vida toda elección tiene consecuencia y aunque yo te ame, has elegido mal y vas a tener que asumir la consecuencia, ¿ya? Porque cuando seas adulto, joven adulto, te vas a tener que hacer cargo ante la ley, ante los impuestos, ante el mundo de tus decisiones. Y no va a haber papá y mamá que te pueda salvar, aunque los hay. Y tenemos por ahí cuarentones, cincuentones con líos de adolescentes todavía, ¿no? Porque sus papás todavía los salvan. Entonces es eso, amor y límites. Eso es lo que creo que necesita esta generación, ¿no? El amor les permite proyectarse y los límites los contiene. Gracias, Jimmy. Muy hermosa tu respuesta, sí, ¿no? Es real eso. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Por favor, aprovechen que está acá Jimena con nosotros, porque después Jimena también está bastante. Sí. Adelante, querida hermana Gili. Sí, ¿cómo está? Muchas gracias por esta ponencia excelente. Y yo quería que nos comentes tu opinión, Jimena, respecto a todo este avance y toda esta doctrina, esta ideología de género que está tomando un cuerpo muy fuerte contra los jóvenes, y hay depresión, hay demasiada confusión en los jóvenes, en los adolescentes, respecto a la identidad justamente, y también hay una tendencia al suicidio. O sea, hay demasiada bombardeo, ¿no? De todo esto, desde los medios de comunicación, desde los influencers, desde la misma, el gobierno, desde la ONU, bueno, OMS y UNICEF, etcétera, ¿no? Tantas organizaciones que están arremetiendo contra todo esta, contra la juventud, me parece, los niños, los jóvenes en las escuelas. Es muy triste lo que está pasando. ¿Y cómo podemos hacer? Se puede definir una estrategia desde los padres, desde el mismo colegio, para ayudarlos a los jóvenes, desde la misma iglesia, ¿no? Si tienes tal vez alguna posición respecto a esto. Sí, bueno, es otro tema amplio también. Ya, la posición como hija de Dios es muy clara, ¿no? Sin embargo, si vemos las escuelas, ya las currículas cada vez son mucho más abiertas en este tema. De hecho, ahorita hay un conflicto en Bolivia por este tema, ¿no? Hasta los maestros están protestando por la nueva currícula. Entonces, la estrategia en el colegio cada vez se va haciendo menos fuerte para los que creemos en el diseño original. Sin embargo, la estrategia más poderosa que yo considero es para estos tiempos es justo lo que está en Malaquías 4:6 y Lucas 1:17. ¿Ya? La reconciliación entre padres e hijos. En la cultura judía, la mamá educa a los hijos, ¿verdad? Hasta cierto tiempo, y luego en el bar mitzvah, el papá le imparte identidad de forma pública al hijo. Este es mi hijo amado, has nacido para grandes cosas, vas a lograr todo lo que te propongas. Y luego hay se hizo la versión para mujeres, ¿no? El Barakap, creo. ¿Ya? Estas afirmaciones sobre los hijos les imparte una bendición muy grande. Si ustedes analizan los premios Nobel, los científicos, la gente más próspera del mundo son judíos, ¿ya? Y no es casualidad, ¿ya? Entonces, volviendo a esta estrategia de estos dos versículos, los padres, desde el solo hecho de poder orar por sus hijos, de ser coherentes, porque ese es otro tema. Les decía, los chicos llegados a la adolescencia van a cuestionar todo.
es parte desde el segundo por qué. Cuando eran niños, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué brilla la luna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y en la adolescencia son nuevos por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Ya? Y ahí cuestionan todo. Pero si han recibido una identidad sólida de que son amados, de que son esperados, que han nacido porque Dios los ha formado, su identidad se va consolidando. Y cuando lleguen a tener dudas y hagan cuestionamientos, ya esa reconexión entre padres e hijos les va a dar la fortaleza a ellos para poder elegir. Y aún así, la verdad dolorosa es que muchos chicos, aún siendo hijos de líderes o de pastores, van a elegir mal, ¿ya? Pero la primera estrategia es la conexión con Dios, oración por los hijos, una vida coherente, porque el hijo a quien va a cuestionar primero es la coherencia espiritual del padre, cómo son en casa, en la iglesia son así, nos obligan a ir, pero y en la casa se gritan como perros y gatos, o mi papá miente, o mi mamá es chismosa, ¿ya? Entonces, esas incoherencias van a desgastar la consistencia de una fe sólida y de una verdad sólida. Pero si el amor, los límites, la coherencia en casa le va a dar la solidez al adolescente para enfrentar lo que hay afuera. Entonces, la estrategia principal es la conexión entre padres e hijos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Jimena. Gracias. De nada. Bendiciones, Amanda. Bien, gracias. Perdón, gracias, Jimena, gracias, Yeli. Daniel Coaquira está acá en la sala. Él tenía una pregunta. Querido Daniel, no sé si la quieres hacer, por favor. Puedes activar tu micrófono. Daniel Coaquira a la una. Adelante, adelante, querido Daniel. Tengo la cámara un poco malograda que no está saliendo bien, entonces por eso no estoy ahorita colocando la cámara. Bueno, la pregunta que había hecho lo escribí, pero puedo ahí expresarla directamente. Primero, gracias, Jimena. Estos temas realmente son muy importantes, el tema de la juventud, los adolescentes o prejóvenes, etcétera. Sobre todo dentro de la iglesia, ¿no? Y hemos dicho muchas cosas, pero pocas cosas hemos hecho intencionalmente. Y por eso decía que una de las deficiencias que tiene la iglesia actual es que no está discipulando intencionalmente a la próxima generación, que son los adolescentes, jóvenes, ahí podemos incluir niños, por una parte, de manera que el futuro de la iglesia al parecer se hará más vulnerable a los ataques de las ideologías actuales que son totalmente seculares, ¿no? Y esa experiencia ha pasado ya en Europa. Siempre se dice que hay iglesias vacías, están más ancianos que jóvenes. Y en ese sentido, yo me pregunta, según tu criterio, para anticiparse a esta deficiencia, ¿qué acciones claves debería desarrollar desde tu punto de vista, ¿no? Del contexto, el valor de la juventud, la iglesia hoy, para poder ayudar a la juventud de manera efectiva? No solo en Bolivia, quizás en América Latina, pero creo que tenemos el mismo contexto y las mismas casi características de no atención a la juventud como prioridad, ¿no? Eso era mi consulta, Jimena. Muchas gracias. Este tema necesitamos ampliar cada vez más. Es un tema muy importante. Gracias. Gracias a usted. Y de constante actualización, ¿no? Cada generación tiene sus características que necesitamos actualizarnos, y ahora está la generación alfa, que son los niños, ¿no?
Bueno, si nos damos cuenta, la mayoría de las iglesias en Bolivia, ya salvo grandes excepciones, que su enfoque, su misión es llegar a los jóvenes y desarrollan estrategias pensadas en eso, son iglesias de mujeres y niños, ¿ya? Y los hombres, algunos hombres que van, ya, pero los niños van porque sus mamás van, porque sus papás van, porque están ahí y no tienen opción, el niño no elige, ¿no? Pero ya los adolescentes sí. Una de las cosas que esta generación tiene por característica desde los millennials es que no se callan, ¿ya? Tienen mucho que decir, tienen bastante información, hablan, pueden hablar y tienen argumentos muy interesantes y no son sumisos como lo fueron hasta la generación X, que por obediencia no están hablando los mayores, no vamos a hablar, no hay que decir nada. Entonces, ningún chico va a querer estar en un lugar donde no se le permite hablar, donde no se le permite expresarse. Acordémonos que la juventud busca expresarse a través de la música, de su lenguaje, de su ropa, de su grupo de amigos. Antes eran los grafitis, ahora son los memes, ¿no? Entonces, tus posts en Instagram, qué sé yo. Entonces, la iglesia necesita aprender a escuchar, necesita aprender a escuchar a los chicos qué tienen que decir, porque si ellos se sienten escuchados, como todo adulto también, ¿no? Si me escuchan, yo también escucho. Las neuronas espejo, ¿no? Hacen que reaccionemos como el otro reacciona. Me sonríen, sonrío automáticamente. ¿Ya? Entonces, que ellos puedan hablar y en esa apertura de poder hablar, se puede entrar a compartir ideas. Y en el compartir ideas se puede mostrar la verdad, ¿ya? Y al final somos la Biblia que muchos no quieren leer. No leerán la Biblia, pero nos leen a nosotros, ¿no? Y hay personas que los chicos no nos escuchan muchas veces. Pareciera que no nos escuchan, pero nos observan y nos observan mucho. Y si ellos se sienten valorados, todo el mundo quiere estar donde se siente valorado, ¿no? Eso. No sé si respondo a la pregunta. Está excelente. Mira, no me había puesto a pensar, porque a veces uno siempre está pensando en estrategias como evangelísticas, hacerla más atractiva, pero creo que lo que propones es generar espacios de comunidad, de relacionamiento, de donde ellos puedan tener encuentro entre ellos, encuentro con mayores. Me gusta, es una de las cosas que debemos entender ahora, porque como dices, esta generación quiere ser escuchada, quiere ser tomada en cuenta, quiere sentirse que es importante y valioso y darles esos espacios para que ellos encuentren ahí sus momentos de conectarse con otros. Me parece es una estrategia clave que creo que la mayoría de las iglesias no hemos entendido eso, ni los líderes del área juvenil no lo entienden todavía. Muy buen punto. Y hay un factor más que se puede agregar a eso. Ya los chicos de esta generación son de causas sociales. ¿Cuál es tu causa? Y los colectivos aprovechan mucho eso porque se vuelve una causa, ¿no? Entonces, si salimos de las 4 paredes de un templo a los parques, ¿qué necesita este parque? Más árboles. Chicos, plantemos árboles porque tienen una vocación de servicio muy fuerte, ¿no? Y así, identificar necesidades para poder ayudarles a ellos a resolver esos problemas. Es una forma de valorarlos, ¿no? Es decir, son importantes, están aportando a su comunidad, ¿no? Eso. Bien, gracias, querido Daniel. Y bueno, solo como anuncio, Daniel va a estar con nosotros a la próxima semana y él va a hablar acerca del valor de la vida. Así que están invitados todos. Y bien, bueno, gracias, Jimena. Vamos a dar por ahí el penúltimo espacio a Rosana, que está levantando la mano. Adelante, Rosana. Ay, gracias, Fran, pero es que cuando
Ahí tú mencionaste, Jimena, el tema de las generaciones. Como que me cayó la ficha. Hoy, perdón. Bueno, no sé si es una frase usada acá en Argentina, es como que te cae, ¿no? En México dice te cayó el 20. No sé cómo digan ustedes, pero Sí. sí, me di cuenta que sí, que estaba en déficit con un asunto y que quizás me puedas ayudar bastante. Estoy dirigiendo un colegio en línea que tiene las edades de los chicos de secundaria. Y algo que vi muy marcada, la diferencia, justamente esta diferencia que estás diciendo de los grupos, y algo muy alarmante que lo dirijo junto con Erika, que es la directora de México. Erika y yo trabajamos muy a la par, observando las situaciones, moderando, trabajando con los profes. Bueno, en cada área, en cada grupo sería como una generación, ¿no? La de séptimo, octavo, noveno, primero de preparatoria y segundo de preparatoria. En cada una estamos viendo que hay rasgos muy particulares en los distintos grupos, y justamente el grupo que entró el año pasado de un noveno y que este año nos entra al primero de la preparatoria, el año pasado fue un grupo muy caótico, se podría decir. Mientras el grupo de la preparatoria, que venía saliendo de la pandemia, nosotros los tomamos como escuela en línea, era un grupo como más sumiso, como viendo opciones, eran felices con todo lo que le planteábamos, trabajaban una cantidad, son chicos de 18 años, 19, pero chicos salidos de la pandemia, ¿no? O sea, teniendo que estar encerrados en casa y que alguien le planteara en línea una escuela, grupos, amigos, no sé, estaban felices. Ahora, el siguiente grupo, que fue el grupo del año pasado, el noveno, había que darle explicaciones de todo, pero de lo que sea. El profesor hacía algo, no estaban de acuerdo. Hacía no estaban de acuerdo. No querían, se quejaban. Pero era un grupo que por momentos parecía tener al sindicato de los camioneros, ¿no? En el medio, y nos pedían sus derechos y nos reclamaban cosas. Y decíamos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué el otro grupo no tuvimos nunca un problema? Corregíamos, moderábamos carácter y nos pedían disculpas, lo entendían. Este grupo no, les explicábamos, no entendían, les explicábamos segunda vez, les explicábamos tercera vez y seguían pensando como ellos pensaban. Entonces nos dábamos cuenta y decíamos como que no hay recepción del mensaje, les queremos explicar algo y siguen ellos en su propia postura. Entonces, en esto último que acabas de mencionar y dijiste, son chicos que piden ser escuchados, son chicos que, bueno, tenemos un grupo y no sé, entonces ahora por lo que estás diciendo, todos los que siguen serán así. No sé, me voy a replantear la estrategia si vamos a seguir con escuela. No sé si todos los que siguen serán así, pero un poco ayúdanos entonces a ver cómo es que los tenemos que tratar, porque veníamos muy acostumbrados al grupo anterior, que era fácil de llevar, por decir así, ¿no? Hablábamos con ellos, trabajábamos y listos, encaminábamos, pero este grupo como que, no sé, tenemos que darle como justo en el razonamiento que ellos tienen, y no nos es tan sencillo encontrar el razonamiento que tienen. No sé si me logré explicar o te hice mucho lío, pero Sí. justo en un punto débil de mi situación. Ya. Primero, sobre la estrategia, un consejo de los emprendedores, ¿ya? Nunca te enamores de la solución, enamórate del problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque el problema va a estar siempre ahí y la estrategia va a cambiar de acuerdo a las circunstancias en las que el problema se está moviendo. Entonces, por ahí, si la estrategia anterior te ha funcionado, te das cuenta que ya no es esa estrategia, ahora tienes que encontrar otra estrategia, pero el problema que te mantiene comprometida con estos chicos es lo que te tiene que enamorar y te tiene que cautivar, ¿ya? O sea, ¿cuál es la razón de estar con estos chicos? Porque te escuchaba decir como Bryce Ramos, ¿no? Entonces, no, sino el tema es, este es el problema, esta estrategia no funciona para ellos. Probablemente esa misma estrategia te vuelva a funcionar más adelante para otros chicos, porque, mira, el tema es así. Ya hemos hablado de grandes generalizaciones, pero dentro de las generalizaciones existen particularidades, ¿ya? Y estas particularidades de chicos con sus distintas realidades, sus distintos problemas, sus distintos contextos socioeconómicos, formativos, qué sé yo, hasta traumas que te pueden traer, te van a generar un conflicto. Y generalmente
los chicos que tienen un tanque emocional vacío, es decir, que no están recibiendo amor, aunque los amen, pero no está llegando el mensaje de amor, son los que tienden a ser los más conflictivos, los más disruptivos, los más revoltosos, ¿no? Porque están pidiendo atención, ¿ya? Entonces, por ahí te funciona dividir en grupos pequeños, ¿ya? Y escuchar en grupos pequeños cuál es la necesidad. Ahora, pueden ser grupos formados, yo pondría un revoltoso con un menos revoltoso, un grupos de hasta máximo 3, ¿ya? Porque divide y ganarás más o menos, ¿no? Entonces, ganarás la paz de tu ambiente educativo, ¿ya? Pero los vas dividiendo y vas escuchando y que vayan hablando con dinámicas educativas, qué sé yo, que pueden generar un ambiente de interacción, ¿ya? Donde de llevarlos a ellos, de ser los causadores de un problema, a nombrar los líderes, porque generalmente los revoltosos son líderes, ¿ya? Y a estos líderes valorarlos, hacerlos sentir que son importantes, que la actitud que están teniendo no es la más adecuada, pero que si ellos la reencausaran, ahí entran otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, con grupos chiquititos empezar a trabajar el tema de la rebeldía probablemente, ¿no? Y escuchándolos. Después, si hay que escucharlos de manera individual también, ¿no? Vos eres inteligente, vos eres respetuoso, ¿por qué actúas así? O sea, entonces, como que valorar lo bueno que tienen y después preguntar por la conducta que están teniendo, ¿no? Entonces, si quieren explicar, que lo hagan y si no, lo harán más adelante. Se van a quedar con el hecho de que les has hecho la pregunta, tal vez ese rato no te digan nada, pero se van a quedar así interesado por mí. Entonces, un día va a venir, ¿se acuerda que usted me ha preguntado por esto? Ya, entonces va a empezar a hablar y ese día tienes que dejar de hacer lo que sea que estés haciendo para escuchar. Cuando ellos quieren hablar, eso siempre les decimos en nuestro programa a los papás, dejen lo que sea que estén haciendo y escuchen, porque no va a haber otro momento. ¿Ya? Entonces tienen esa explosión de quiero hablar. Entonces son pequeñas cosas. Ahora, los chicos post pandemia vienen con muchas cosas que hay que saberlos entender, ¿no? Y hay que entrar a la particularidad de cada vivencia que han tenido durante el encierro que han tenido, ¿no? No sé si ayuda un poco. Sí, 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 muchísimo. Muchísimas gracias. Sí, claro. Bien, bueno, muchas gracias Rosana, gracias a los dos Danieles que preguntaron. Gracias a Carminia también, Carminia, me imagino, y a Jelly, que ya nos abandonó. Bien, bueno, querida Jimena, queremos agradecerte por tu tiempo. Nos hemos quedado con un sabor a más, a seguir conversando este tema, a trabajar el tema de las generaciones, claro que sí, a caracterizarlas y en base a eso abordar de qué manera podemos abordar con estrategias a estos diferentes grupos, ¿no? Bueno, yo solo voy a comentar el año 2012-2014, hicimos una investigación en Santa Cruz y encontramos algo muy interesante, ¿no? En estudiantes de secundaria, que los jóvenes están muy seguros que sus familias los van a ayudar, ¿no? Frente a cualquier eventualidad, frente a un problema. Pero algo interesante que hemos encontrado era que no están dispuestos a contar el problema, ¿no? Algo estaba pasando porque ellos esperaban a que suceda el problema y después recién recibir el apoyo, ¿no? Entonces, este es un dato también bastante importante porque padres, educadores, tenemos que ver, no solamente, no es un tema de comunicación, eso ya lo sabemos, sino tenemos que ver qué tipo de estrategias van a funcionar para que ayuden a que nuestros hijos o a la gente con la cual estamos trabajando no caiga en el problema, ¿no? Sino podamos de alguna forma anticipar. Entonces tendremos que aprender a ser amigos de los amigos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes,
tal vez tendremos que empezar a hablar con estos otros canales de comunicación, porque generalmente los amigos son los primeros que saben o que se enteran de todo, y los padres son los últimos en enterarse, ¿no? Entonces también tenemos que, creo que, empezar a replantear nuestras estrategias de comunicación, el saber acompañar y lo que tú decías, el saber escuchar. Hay algunos comentarios, permíteme leer los comentarios, por favor. Voy a dedicar un poquito la cámara. Dice Carmina, antes sabíamos que hablar a los hijos se tenía que hacer con contacto de mirada. Ahora, después de esta revolución tecnológica, se perdió ese contacto. Ahora hay que conversar por WhatsApp. Dice, los padres están más atentos a sus celulares y para los hijos parecería que el celu es más importante porque, claro, les toma más su tiempo y en respuesta actúan de la misma manera, no atienden a sus padres. Bueno, no sé si tienes ahí algún comentario, querida Jimena. Sí, hablábamos de poner límites, ¿verdad? Pero el celular también necesita límites. Y el problema es que a veces los mismos adultos estamos con el celular, ya sea por trabajo, por lo que sea, entonces estamos comunicando un mensaje contradictorio. Pero tienen que haber momentos, generalmente los momentos de las comidas, ya no sé cuál será el momento más oportuno para ustedes, si el almuerzo, la cena, pero ninguna comida debería tener un celular en la mesa, porque es un momento donde se puede hablar de todo y en ese momento es mejor no hablar de las noticias ni de nada que sea externo, sino cómo te ha ido, ir de charlas livianas a charlas profundas, ¿no? Entonces, la mesa siempre es un espacio sagrado. Entonces, hay que saber poner límites al tema del celular, ¿no? Hay chicos que ya son adictos, entonces es un poco difícil este tema. Estos son otras 2 horas para hablar, ¿no? De cómo desintoxicarnos nosotros mismos de los celulares, de los dispositivos, ¿ya? Pero siempre encuentren espacios donde no esté el celular. Actividades en familia, bueno, chicos, todo el tiempo están con su celular, esta actividad vamos a estar sin celular. Algo así, encontrar pequeñas estrategias, como decía Franz, de comunicación, ¿no? Y una cosa más, con los adolescentes se negocia, ya no se impone, pero recordando que la última palabra siempre la tiene el padre y la madre, ¿no? Entonces, con ellos, porque esa negociación va a hacer que los padres le enseñen al hijo a prepararse para el futuro, para hacer negocios, para sus relaciones y demás, qué permiten y qué no permiten. Entonces, por eso decía amor y límites, ¿ya? Y después negociar permisos, horarios de llegada, esas cosas, ¿no? Entonces, y bueno, con el tema del celular también se puede negociar. Bien, muchas gracias, querida Jimena. Mira, hemos estado casi 1 hora entre pregunta y respuesta. Bueno, simplemente voy a quedarme con lo que los participantes también han valorado de su presentación, que son estos pasos o estos elementos que tú has resaltado, el elegir, el saber elegir, o aprender a elegir, ¿no? Pero también el acto después de, que es el saber asumir, ¿no? La responsabilidad de lo que elegiste, ¿no? El saber restituir, en el caso de que haya una equivocación, el saber restituir, ¿no? Y esto, como tú decías, seguramente nos va a llevar al saber restaurar, ¿no? O al restaurar como tal. Pero voy a también cerrar esta sesión tuya indicando de que tal vez también es importante trabajar con nuestros jóvenes la categorización, ¿no? La discriminación, como un proceso cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú hablabas de elegir una persona, no es lo mismo que elegir una profesión. Y no es lo mismo que elegir una polera, una camiseta, o un pantalón, o un calzado, ¿sí? Si tú sales con una polera que crees que está bien y llega el momento alguien te dice, deberías haberte colocado la otra polera, la otra camiseta,
Obviamente, entiendes que has caído o has incurrido en un error, pero es pequeño. Si te pseudo equivocas de profesión, obviamente el costo va a ser temporal y tal vez económico, ¿no? Porque vas a tener que restituir 1 año, medio año, 2 años de estudio. Pero en el caso de las personas, creo que es mucho más profundo, ¿no? Porque estás tú, evidentemente, como joven, pero también está el otro, la otra persona, ¿no? Y creo que ahí es más complicado, se puede decir. ¿Por qué? Porque no solo quedas dañado tú, lastimado o con la falta, sino también la otra persona. Entonces, el proceso de restitución y de restauración probablemente va a ser un poco más largo. Entonces, en esta sociedad en la cual estamos viviendo, en la cual se promueve la libertad, pero en un extremo, ¿no? Habrá que analizar y categorizar este tipo de decisiones en base a los vínculos emocionales, decisiones en base a los vínculos o relaciones físicas, ¿no? Creo que eso también va a ser importante para que nuestros jóvenes puedan ver hasta dónde van a avanzar en este sentido, pero también entendiendo que el retorno, o si no el retorno, la restitución, puede tomar más tiempo y puede tener un costo más alto. Bien, querida Jimena, te cedemos el micrófono. Muchas gracias, te agradecemos por tu tiempo, por tu predisposición. Sabemos que has trabajado arduamente para preparar este tema, pero es un tema que a ti te apasiona, ¿no? Así que muchas gracias y gracias a todos los que han estado participando el día de hoy. Adelante, querida Jimena. No, pues gracias, realmente un privilegio para mí el poder compartir con ustedes y bueno, el escuchar las historias reales, ¿no? Porque es que ahí es donde se prueba todo lo que podemos aprender y las estrategias que podemos desarrollar y nada, solo animarlos, ¿no? A los que son padres o los que van a ser padres, que desde el vientre se trabaja la conexión con los hijos y animar a otros padres que van a ser padres o jóvenes, porque cuando son chiquititos y se trabaja con ellos desde chiquitos, cuando llega la adolescencia es más llevadera, ¿no? Entonces, y la juventud, por supuesto, se van a equivocar, nos hemos equivocado, nos vamos a equivocar, pero aún hay que también ser misericordiosos con ellos y con nuestros propios errores, ¿no? Porque Dios es misericordioso con nosotros, pero a veces nosotros no somos misericordiosos ni con las personas ni con nosotros, no somos muy duros, solo eso. Y bueno, animar a Rosana con ese chico que están trabajando. Esta puede ser el comienzo de su propósito de vida, ¿no? Si él lo aprende a canalizar. Bien, bueno, muchas gracias, queridos amigos, gracias, querida Jimena. Esperamos tenerte con nosotros en una próxima ocasión. Como has podido ver, tenemos un público que tiene muchas más preguntas, porque estos son temas no solamente apasionantes, sino necesarios, ¿no? En el día a día. Son necesarios en el día a día. Y como papás tratamos de encontrar algún tipo de ayuda y estamos en esa búsqueda constante. Y gracias a Dios por personas como tú que aman y viven haciendo esto, ¿no? Y nos traen también un poco de luz a nosotros y nos inspiran, claro que sí. Gracias al Señor y bueno, gracias a ti, querida Jimena. Gracias, Rosana, y gracias a todos. Nos vemos a la próxima semana con el valor de la familia. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto.